Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación. Hola a todos, esto es Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Así que vamos ahora al informe que nos va a introducir un poquito en el tema y la perspectiva. La matemática no es algo natural, sino un producto socialmente construido. Como tal, durante los distintos periodos históricos, las sociedades no tuvieron la misma manera de concebirla ni de practicarla, de hacer los cálculos, de pensar los números. Esto, que puede resultar obvio o ya sabido, no siempre se toma en cuenta a la hora de la enseñanza. Una mirada hacia la historia de la matemática permite alcanzar una mayor comprensión de su objeto y permite entenderla como una construcción no acabada, sino en continuo cambio. Todos sabemos, por ejemplo, que utilizamos un sistema de numeración posicional. Sin embargo, no todos los sistemas se rigen por las mismas reglas, ni utilizan los mismos símbolos. Hay testimonios históricos de esa variedad. En este sentido, nos preguntamos cómo una mirada hacia la historia de la matemática puede servir para pensar no solo la enseñanza, sino también el aprendizaje de diferentes aspectos de esta disciplina. Bueno, ustedes me invitaron a hablar de un tema que a mí me interesa mucho y fundamentalmente que me gusta, que es la historia de la matemática. Haber conocido la historia de la matemática a partir de una necesidad de pensar eso para la formación de los docentes, para mí personalmente me abrió un mundo maravilloso, que era el meterme en ver cómo hacían, el tratar de entender cómo hacían matemática, cuáles eran los problemas de la gente, de los matemáticos en otros momentos de la historia. Antes que nada, yo invitaría a todo el que está interesado en la matemática, desde el punto de vista de la enseñanza o desde otro punto de vista, a recorrer un poco la historia y a fascinarse por ahí, como yo me fasciné. Pero ahora, más en particular, por ahí lo que quisiera es reflexionar en voz alta acerca de qué papel podría jugar un estudio de historia de la matemática pensando en la formación de los docentes. Desde ya que todo lo que voy a decir pretende mostrar que ese papel es un papel importante, que es un papel necesario y de alguna manera va a ser una propaganda a favor de introducir el estudio de la historia de la matemática dentro de los planes de formación o de capacitación docente. Voy a tratar de explicar un poco brevemente por qué. En realidad son muchos aspectos los que yo considero que permiten sostener hasta qué punto sería necesario esto o es necesario y su importancia. Uno de los aspectos, quizás el más importante, es que acercarse a la historia de la matemática y tratar de comprender y aproximarse a otras maneras de ver la cosa, otras maneras de hablar, otras maneras de escribir, otros problemas, otras notaciones y otras formas de validar incluso los resultados matemáticos, otras maneras de comunicarse entre matemáticos que no son las mismas que rigen ahora, lo que hace es claramente devolverle a la matemática su historicidad y su carácter de producto cultural. La matemática es un producto cultural, no tiene nada de natural la matemática. La respuesta matemáticamente correcta a un problema no es natural, no es la que se desprende del problema. Es una construcción humana, un esfuerzo humano de modelizar esa realidad y construir teorías para dar respuesta eventualmente a esos problemas de la realidad. Pero la matemática no surge de la realidad, no se desprende. En ese sentido decía que entender cómo a lo largo de la historia las respuestas matemáticas a los problemas fueron cambiando, cómo hubo grandes construcciones matemáticas que se abandonaron, otras que se modificaron totalmente, otras que perduraron, permite restituir a la matemática su carácter de producto social y cultural, hecho por los hombres,
acordado por los hombres, anudado en necesidades culturales, históricas, religiosas muchas veces, artísticas, entramado en la cultura y produciendo para la cultura también. Para ir entendiendo esto hay que ir a meterse con cómo trabajaron estas personas, cómo produjeron, qué problemas tenían. Es necesario un momento de estudio que tiene que traspasar totalmente la anécdota. Lo que quiero que quede claro es que no estoy pensando en que estudiar matemática es acumular fechas o datos, ni en qué año nació Newton, ni cómo era la cara de Pitágoras, aunque puede ser interesante, ni datos acerca de la vida de esta gente o los buenos que eran. Primero y fundamental, no estoy pensando en recorrer la historia a partir de individuos, sino a partir de culturas, entender las maneras de producir en esa cultura, por más que hubiera o hay miembros destacados, están inmersos en una cultura y hay que entenderlos como tales. Y segundo, que lo que estoy hablando es tratar de meterse en las formas de trabajo, no en las anécdotas históricas de la vida de los personajes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿qué cosa más natural de la que todos sabemos de matemática que son los números? Bueno, estos números que nosotros, con los que trabajamos desde que somos chiquitos, que usamos desde que somos chiquitos y que se escriben con mucha naturalidad, así como se escriben, bueno, este manejo de este sistema de numeración apareció en nuestra cultura, fue adoptado por nuestra cultura occidental recién después del año 1000, o sea, durante una época, a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, es que se produjo la adopción por Occidente de un sistema de escritura que en realidad la inventaron los hindúes y la importaron los árabes y la retrabajaron. Pero durante una época en Europa estaba ese sistema, pero había otros sistemas y se luchaba por ver cuál sistema era mejor. Hay una ilustración muy interesante que van a ver, donde se muestra justamente cómo había una lucha de intereses o hasta certámenes entre maneras de escribir con el nuevo sistema y maneras de escribir a los abaquistas, a la manera abaquista, que era la manera más tradicional. Esto permite restituir también a nuestro sistema de numeración, que ahora llamamos nuestro, toda una historicidad que al mismo tiempo, como decía, lo desnaturaliza y permite entender, bueno, que ahí hay toda una construcción a la cual los niños tienen que entrar y acceder a ese producto cultural, desentrañarlo, pero que eso es un proceso complejo. De alguna manera entender que había otros sistemas, no solamente el abaquista, sino el egipcio, que había otra manera de escribir los números por los babilonios, yo creo que le permite a un docente entender más sobre nuestro propio sistema. Al entender que hay otras maneras de organizarse, uno entiende más cuán compleja es nuestra organización y qué tiene de específico. Mientras que si no, como uno fue absorbiendo los números desde chico, llega un momento con eso, como en otras cosas, que le aparece como natural. Yo creo que en la escuela muchas veces se ve la matemática como natural, se ve como natural que hay que enseñar tal cosa y que si te dan cuadriláteros hay que hacer clasificación. Cada cosa viene porque es así. Y yo creo que una de las grandes tareas y una de las grandes cuestiones es desnaturalizar. Desnaturalizar la matemática, desnaturalizar lo que se enseña, volverse a preguntar por qué se enseña esto, por qué no enseñar otra cosa, cómo se está enseñando. Y en ese sentido, nuevamente, creo que una mirada sobre la historia permite tener más elementos, dar más elementos como para esa desnaturalización que yo veo como muy necesaria. Anterior, Carmen César hablaba de una imagen, hacía referencias a una imagen, la vamos a poner ahora en pantalla para ilustrar a los televidentes sobre las características de la imagen. Esta es la imagen de la cual hablaba Carmen en el bloque anterior. Fíjense que es una pintura del siglo XVI que se llama Margarita Filosófica y que ilustra la disputa entre dos sistemas distintos de numeración. Por un lado podemos ver a Boecio en la imagen, a quien se atribuían los numerales. Uno puede advertir que tiene una hoja llena de cálculos, mientras del otro lado Pitágoras intenta hacer el cálculo con un ábaco, con un resultado desigual. Detrás se puede visualizar a la musa de la aritmética inclinándose hacia el primero. Sí, como una manera de darle la razón, digamos, a Boecio, un filósofo, digamos, de la tardía Edad Media, en relación a que es mejor el sistema de numeración que utilizamos ahora.
Otro ejemplo interesante que se me ocurre es pensar en la idea de fracción. Quizás es útil recordar que para los griegos cultos, para los griegos que hacían la matemática culta, la matemática sabia, después voy a decir un poquitito qué quiero decir con esto, los números, las fracciones no se reconocían como números, ellos no trabajaban con números fraccionarios y no había una idea de número como fracción. Los números eran y fueron por mucho tiempo los números naturales. Los números negativos, ni decirlo, aparecieron en la historia mucho después, pero los números con que se trabajaban eran los números naturales. Ahora bien, sí trabajaban con razones entre números. Ahora es difícil pensar en esto, porque si uno le dice en razón, piensa en fracción, es medio lo mismo. Bueno, acá la idea era que entre dos números había una relación o razón que los ponía uno con otro. Por ejemplo, yo digo 2 es a 3. La relación que hay entre 2 y 3. Yo ahora la puedo pensar 2 dividido 3 o 2 tercios, pero también lo puedo pensar qué relación hay entre 2 y 3. Por ejemplo, si este es 2 y este es 3, que con 3 de esto tengo 2 de esto. Puedo pensar la relación de 2 a 3 de esa manera. Bueno, esa era un poco la manera que tenían de pensar los griegos. Pensar las razones entre números o las relaciones entre números. Y así, por ejemplo, yo puedo decir que 2 y 3 guardan la misma relación que 10 y 15, porque de 10 a 15 tengo la misma razón que de 2 a 3, sin que todavía considere el número 2 tercios, ni el número 10 quinceavos, que era lo que tenía por ahí. Entender esta manera de trabajar con razones, manera de trabajar que daba lugar a teoremas, que daba lugar a distintas propiedades entre estos números, qué pasaba si dos números guardaban la misma razón, si los daba vuelta seguían guardando la misma razón, etc. Yo digo, entrar en esta forma de trabajar y comprender cómo es posible desarrollar una teoría de razones entre números sin necesariamente considerarlas como números, puede servir en manos de un docente o en la cabeza de un docente para darle una mayor densidad a este concepto de números fraccionarios y quizás tener una sensibilidad más grande para entender algunas formas de trabajar de los chicos y para entender, por ejemplo, algunas resistencias de algunos chicos a considerar las fracciones como números. Muchos chicos dicen que la fracción no es un número, porque son dos números. Entender que atrás de eso hay una idea y no un error o una falta de idea, ¿está bien? O sea, entender que una manera de concebir a las fracciones todavía como pares de números, a veces tratarlos por separado o a veces ponerlos en relación, tiene toda una consistencia y tiene toda una lógica en la cual es posible seguir a un chico para ir trabajando con él y plantearle situaciones como para que finalmente pueda llegar a construir la idea de número como fracción. Pongo esto como ejemplo porque este era el segundo aspecto que yo podría considerar de importancia de la historia de la matemática pensando en la formación docente. Poner a un docente a tratar de comprender otras formas de trabajar de otros. Por ejemplo, en mi curso de formación de profesores en la universidad, yo pongo a mis alumnos en Historia de la Matemática a leer los libros de Euclides. Hay algunas protestas siempre, pero finalmente todo el mundo se fascina. Pero todo el mundo tiene una dificultad. No es fácil ponerse a entender otra manera de escribir, otra manera de hablar, otra manera de plantear los problemas, otra manera de trabajo. Yo digo, volviendo, poner a un docente, un futuro docente, en la obligación, digamos, en el compromiso o en el esfuerzo de tratar de comprender unas maneras muy distintas de trabajar, le abre una sensibilidad para poder comprender otras voces. Yo no digo, que quede claro, que es para juntar ejemplos para ver si después mi niño está trabajando como hacía Euclides o mi niño está trabajando como hacía Newton. No estoy pensando para nada de juntar tipos de formas de trabajo para después clasificar a los chicos y ponerlos en distintos momentos de la historia. Que se entienda bien que no digo eso. Estoy diciendo de abrir una sensibilidad a oír otras cosas, a oír otras maneras. Y eventualmente sí, ampliar la gama de los posibles, que entonces me abre una sensibilidad mucho más grande para comprender dificultades y producciones de los chicos muy alejadas de la mía. En ese sentido, ahí yo le veo a incluir la historia de la matemática en la formación también un aporte muy importante, construir docentes, formar docentes que tengan una sensibilidad para oír la voz de los estudiantes, que creo que es
como una de las cuestiones para la matemática y para todas las materias necesarias para pensar una clase donde los chicos sean productores, sean autónomos y sean productores, y no sean repetidores ni de fórmulas, ni de maneras de hablar, ni de discursos, sino productores, autónomos y en colectivo, una clase como una comunidad que produce. Para pensar eso, vuelvo a decir, estudiar cuestiones de la historia de otras comunidades de matemáticos puede ser un aporte importante.